Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. Monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Hola, tengan todos muy, pero muy buenas tardes. Una vez más, estamos aquí de frente para ir aprendiendo, porque toda la vida es un eterno aprendizaje, es un eterno desaprender y volver a aprender, corregir, enmendar y salir adelante. Esa es la vida de todo ser humano. Así es que entonces, hoy estamos todos aquí reunidos tratando de aprender a ver cómo somos siervos de Cristo Jesús, cómo logramos que Él nos apruebe, cómo logramos que Él, nosotros seamos aceptos delante de Él, porque eso es, al final de cuentas, lo más importante. Y hoy vamos a ver Elías el Tisbita. Vamos a hacer a través de Facebook Live también. Todas las redes sociales están disponibles para que nosotros podamos estudiar, aprender y, como les dije, también a desaprender. Entonces, adelante, vamos a elevar una plegaria al Señor para que Él tome control de este momento, para que nos guíe, para que nos apruebe, para que cale hasta nuestra mente y hasta nuestro corazón y nuestros huesos, para que nosotros podamos aprender más y más de Él. Incline su rostro donde quiera que esté y ore conmigo. Amantísimo Padre Celestial, una vez más estamos aquí delante de tu presencia para alabarte, para bendecirte, para adorarte, para amarte, para darte gracias, Padre, por todas tus bondades, por toda tu misericordia, por elegirnos, por sanarnos, por corregirnos, por salvarnos también, Padre eterno, porque eres el todo para nosotros. Eres el todo para la humanidad, eres el todo para la creación, porque tú, nada más que tú, eres el que nos formó desde que estábamos en el vientre de nuestra madre y nos dio un plan, un propósito para nuestra vida y esperemos poderlo cumplir y así estar en las alturas de los cielos conjuntamente con Él cuando Él venga en su segunda venida. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, pues hoy vamos a ver Elías el Tisbita.
Este fue uno de los más grandes profetas que hubo en la tierra. Un profeta obediente a Dios, seguidor de Dios, que siempre estaba en la mejor disposición de ayudarlo. Lleno de temores, lleno de inquietudes, lleno de sube y baja como somos todos nosotros. Él fue un hombre como usted y como yo. Y él nos es un gran ejemplo para que nosotros aprendamos a confiar plenamente en Cristo Jesús. En las montañas de Galaad, el oriente del Jordán, perdón, moraba en los días de Acab un hombre de fe y oración, cuyo ministerio intrépido estaba destinado a detener la rápida extensión de la apostasía de Israel. Recuerdo un poco que después de que murió David, el rey Salomón durante un tiempo hizo lo malo delante del Señor. Se casó con un montón de mujeres paganas. Tuvo un montón de concubinas también paganas. Tuvo hijos con ellas que fueron orientados en el paganismo, que posteriormente reinaron en Israel y que también hicieron lo malo delante de Dios. Y que se hizo una gran apostasía en, en, este, en todo Israel. El reino se dividió en dos partes, 10 tribus por un lado, 2 tribus por otra, Judá con unas tribus e Israel con el resto de las tribus, con el resto de las tribus. Así es que Elías llegó en un momento fatal, lleno de apostasía en todo el pueblo de Israel, en todos los corazones. Él estaba alejado de toda ciudad de renombre y sin ocupar un puesto elevado en su vida. Elías el Tisbita inició, sin embargo, su misión confiando con el propósito de que Dios tenía de preparar el camino delante de él y darle abundante éxito. Como se los dije en la oración, siempre Dios nos escoge y tiene un propósito en nuestras vidas, tiene un plan para nuestras vidas. Nosotros somos los que decidimos si cumplimos el plan de Dios y seguimos a Dios o, en su defecto, seguimos al enemigo y apostatamos delante del Señor. Elías Tisbita inició, sin embargo, su misión confiando con el propósito que Dios tenía de preparar el camino delante de él y darle abundante éxito. La palabra de fe y de poder estaba en sus labios y consagrada toda su vida a la obra de la reforma. La suya era la voz de quien clama en el desierto para reprender el pecado y rechazar la marea del mal. Nada más imagínense qué clase de misión le puso Dios en su vida. Ir a hablarle a todo el pueblo de Israel que estaba completamente consumido en el paganismo. Y sin embargo, el Señor le dio poder en sus labios y le dio la sabiduría para consagrar toda su vida a la obra de la reforma. La suya era la voz de quien clama en el desierto, pero él tenía que ir a predicar en contra del pecado. Además, imagínense lo que es hablarle a una persona que está cometiendo un pecado, que está fascinada, porque la verdad es que están fascinados cometiendo el pecado, e ir y decirles que están haciendo mal. Se le vienen encima, lo rechazan a uno inmediatamente. Y aunque se presentó al pueblo para reprender el pecado, su mensaje ofrecía también el bálsamo de Galaad a las almas enfermas de pecado que deseaban ser sanadas. Porque cuando uno le predica a una persona para que se arrepienta de un pecado, atrás viene la sanación.
Y eso es un bálsamo espiritual para uno. Trae paz, trae gozo, trae felicidad. Abandonar un pecado. Pero estamos tan agarrados del pecado que no lo queremos soltar, que no lo queremos soltar. Y mientras Elías veía a Israel hundirse cada vez más en la idolatría, su alma se angustiaba y se despertó su indignación. Es difícil hablarle a una persona que está sumida en un pecado y que le dicen a uno, no quiero, no quiero dejar la droga, no quiero dejar de fumar, no quiero dejar de ingerir alcohol, no quiero dejar de ingerir sustancias tóxicas. No quiero apartarme de una pandilla. Es sumamente difícil y esto les causa indignación. Pues Dios había dado grandes cosas para su pueblo. Lo había libertado de la esclavitud, le había dado tierras de la gente para que guardasen sus estatutos y observasen sus leyes. Y vamos a leer el Salmo 105 del versículo 44 al 45. Pero antes quiero decirle que toda esta información que les estoy brindando, ustedes la pueden encontrar en la Biblia, en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 17. Y les recomiendo que lo lean para que confirmen toda esta enseñanza que estoy compartiendo con ustedes. Repito la cita. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 1 al 17. Por el momento vamos a leer el Salmo 105, del versículo 44 al 45. Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen los estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Siempre, siempre, siempre se los he dicho y se los repito constantemente. Cada vez que una bendición viene para nosotros, es condicional. Es condicional. Queremos tierras, queremos casas, queremos bienes materiales. Hay que guardar los estatutos y cumplir las leyes. Eso no quiere decir que si yo guardo los estatutos y cumplo las leyes, todo va a llover así y ya lo voy a obtener. No, porque cuando uno tiene pecados, primero tiene que arrastrar las consecuencias que ese pecado trajo a la vida de uno. Hasta después de que uno superó las consecuencias, es que vienen las bendiciones. Por eso mucha gente claudica, porque dice, yo recibí a Cristo en mi corazón y total que al final de cuentas estoy peor que antes. Antes tenía carro, antes tenía casa, ahora todo lo perdí, pero no nos damos cuenta que todas ese carro y casas y todo lo que habíamos adquirido era con plata mala vida, tal vez. Entonces, Dios tiene que limpiar el camino también. Y tiene que enseñarnos también. Hay que cumplir sus mandamientos. Pero los designios benéficos de Jehová habían quedado casi olvidados. La incredulidad iba separando rápidamente a la nación escogida de la fuente de la fortaleza, porque Cristo es nuestra fortaleza. Es la fuente que nos da vida constantemente. Es la fuente que nos guía, es la fuente que nos protege, que nos guarda. Pero si estamos sin Dios, ¿qué es lo que hacemos? Nos apartamos, porque el pecado nos aparta de Dios y nos salimos de su cobertura, La incredulidad iba separando rápidamente a la nación escogida de la fuente de la fortaleza. Mientras consideraba esta apostasía desde su retiro en las montañas, Elías se sentía abrumado de pesar.
Con angustia en el alma rogaba a Dios que detuviese en su vía carrera al pueblo una vez favorecido, que le enviase castigos, sí, que le enviase castigos que ellos merecían, porque la verdad, ellos merecían los castigos porque por haberse apartado de Dios, si era necesario. Todo eso lo pedía Elías Tisbita desde la montaña. Me imagino que desde la montaña él veía todas las atrocidades que el pueblo estaba haciendo. Los cultos a Astarte, a Mamú, a todos, ver la forma de culto que ellos hacían, era una forma de culto sumamente pagana. Para que una vez que ellos recibieran el castigo, pensaba Elías Tisbita, era necesario para inducirlo a ver lo que realmente sí significaba la separación del cielo. Anhelaba verlo inducido al arrepentimiento antes de llegar en su mal proceder al punto de provocar tanto al Señor que lo destruyese por completo, que lo destruyese por completo. Él estaba lleno de temor por el pueblo de Israel. Él amaba al pueblo de Israel y deseaba que el castigo viniera pronto, antes de que el pueblo de Israel fuera destruido completamente. Entonces, eso lo motivaba a él cuando estaba desde la montaña viendo el pueblo, el valle ahí, todas las atrocidades que estaban haciendo. Pues la oración de Elías fue contestada. Las súplicas, las reprensiones y amonestaciones que habían sido repetidas a menudo no habían inducido a Israel a arrepentirse. Porque Dios nunca, nunca, nunca abandonó a Israel. Siempre mandó profetas, siempre les mandó a decir que se arrepintieran, que tuvieran cuidado, que se apartaran del mal. Pero todo fue en vano. Había llegado el momento en que Dios debía hablarle por medio de los castigos, por cuanto los adoradores de Baal aseveraban que los tesoros del cielo, el rocío, la lluvia, no provenían de Jehová, sino de las fuerzas que regían la naturaleza, y que la tierra era enriquecida y hecha abundantemente fructífera mediante la energía creadora del sol. La maldición de Dios iba a descargar gravosamente sobre la tierra contaminada. Y eso lo estamos viviendo en la actualidad. Eso lo estamos viviendo en la actualidad. La gente adora, no hay que adorar la creación en vez del creador. No, 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 no. Es el sol el que nos da esa energía. Es el sol el que hace crecer las plantas. Es la lluvia. Es el agua. Todo eso es la mentalidad. Tienen la mentalidad las personas en este momento. Se iba a demostrar a las tribus apóstatas de Israel cuán insensato era confiar en el poder de Baal para obtener bendiciones temporales. Porque todas las bendiciones que no vienen de Dios son temporales. Porque el enemigo no puede dar más que eso. Y mientras usted lo esté sirviendo, él está dando lo que usted quiere. Pero llega el momento en que él es el acusador y va y nos acusa delante de Dios. Entonces, esas bendiciones, si usted vuelve los ojos a Dios, inmediatamente se las quita. Pues hasta que dichas tribus se volviesen a Dios arrepentidas y le reconociesen como fuente de bendición, no descendería rocío ni lluvia sobre la tierra. Ese fue el castigo que les mandó. No va a llover porque ya habían rebalsado la paciencia del Señor.
Elías le fue confiada la misión de comunicar a Acab el mensaje relativo al juicio del cielo. Él no procuró ser mensajero del Señor. La palabra del Señor le fue confiada. Y lleno de celo por el honor de la causa de Dios, no vaciló en obedecer la orden divina, aun cuando obedecer era como buscar una presta destrucción a manos del rey impío. Recordemos que en ese momento el rey, el dueño de la vida y la muerte, y él mandaba a matar a quien se le antojara, estaba lleno de delitos y pecados. Y acá Elías iba a llegar a decirle lo que le iba a suceder por estar lleno de delitos y pecados. Entonces mataban a los profetas, porque creían que las palabras que los profetas les estaban diciendo venía de ellos mismos. Y es que me tiene envidia, es que como yo tengo tantas cosas, entonces no quiere que yo las tenga. Y eso no es cierto, eso no es cierto. Era palabra de Dios que le fue confiada. El profeta partió enseguida y viajó día y noche hasta llegar a Samaria. No solicitó ser admitido en los palacios, ni aguardó que se le anunciara formalmente. Arropado con la burda vestimenta que solía cubrir a los profetas de aquel tiempo, pasó frente a la guardia, que aparentemente no solo se fijó en él, y se quedó un momento de pie frente al asombrado rey. Elías no pidió disculpas. Recordemos también que para estar en la presencia del rey había que pedir audiencia. Y él no pidió ninguna audiencia, ni pidió permiso. Entró pum, 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 hasta donde estaba el rey. Uno mayor que el gobernante de Israel le había comisionado para que hablase. Y alzando la mano hacia el cielo, afirmó solemnemente por el Dios viviente que los castigos del Altísimo estaban por caer encima de Israel. Y declaró: vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. La sequía iba a ser enorme, enorme. ¿Qué pasa cuando hay sequía? Las plantas se mueren, el ganado se muere, las ovejas, todos los animalitos se mueren, hay hambrunas en los pueblos. Es serio la cosa. Pero ya se había colmado la paciencia del Señor. Y mandó a Elías y le dijo: lo siento, por mi palabra no va a caer más lluvia del cielo y durante mucho tiempo. Fue tan solo su fe poderosa en el poder infalible de la palabra de Dios como Elías entregó su mensaje. Él sabía que si llegaba en ese momento delante del rey, lo iban a matar, y menos con ese mensaje que llevaba. Si no le hubiese dominado una confianza implícita en aquel a quien servía, nunca habría comparecido ante Acab. Mientras se había dirigido a Samaria, Elías había pasado al lado de arroyos inagotables, colinas verdes y titicas, bosques imponentes que parecían inalcanzables para la sequía. Todo lo que veía estaba revestido de belleza. El profeta podría haberse preguntado cómo iban a secarse los arroyos que nunca habían cesado de fluir y cómo podrían ser quemados por la sequía aquellos valles y colinas. Pero no dio cabida a la incredulidad. Creía firmemente que Dios iba a humillar al apóstata de Israel y que los castigos inducirían a éste a arrepentirse. El decreto del cielo había sido dado. No podía la palabra de Dios dejar de cumplirse, y con riesgo de su vida, Elías cumplió intrépidamente su misión. Como un rayo que bajara de un cielo despejado,
el anuncio del castigo inminente llegó a los oídos del rey impío. Pero antes que Acab se recobrase de su asombro y formulara una respuesta, Elías desapareció tan abruptamente como se había presentado, sin aguardar para ver el efecto de su mensaje. Y el Señor fue delante de él, y allanándose el camino, se le ordenó al profeta: apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Cherit, que está delante del Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Tenía que salvarlo Dios inmediatamente y quitarlo de la presencia del rey, porque si no lo quitaba de la presencia del rey, inmediatamente se mandaba a matar. Y ya la profecía había sido dada. El rey realizó diligentes investigaciones, pero no pudo encontrar al profeta. La reina Jezabel, airada por el mensaje que los privaba de todos los tesoros del cielo, consultó inmediatamente a los sacerdotes de Baal, quienes se unieron a ella para maldecir al profeta y para desafiar la ira de Jehová. ¿Se dan cuenta? Es el sol el que nos mantiene con vida. Son las plantas. No, es Dios el que nos mantiene con vida. Porque cuando Él se le antoja puede quitar el agua y ya con solo quitar el agua ya todo se murió. Y viene una hambruna increíble y ya no hay plantas, no hay nada. Entonces, ¿cómo estamos adorando todas esas cosas? Hasta el mismo sol, si Él se le antoja apagarlo, lo apaga. Él es el dueño de todo. Y lo estamos desafiando cuando decimos no existe. Es el sol, es la luna, son las estrellas, son las plantas, son los animales los que hay que adorar. Pero por mucho que desearan encontrar al que había anunciado la desgracia, estaban destinados a quedar chasqueados. Ni tampoco pudieron evitar que otros supieran de la sentencia pronunciada contra la apostasía. Se difundieron prestamente por todo el país la noticia de cómo Elías había denunciado los pecados de Israel y profetizado un castigo inminente. Algunos empezaron a temer, pero en general el mensaje celestial fue recibido con escarnio y ridículo. Lo ridiculizaron el mensaje. Se rieron, se burlaron de Elías. Jamás va a dejar de llover, jamás en la vida. Vamos a seguir disfrutando. Aún así, muchos temieron y lo buscaron y lo trataron de encontrarlo. ¿Para qué? Para matarlo, por atrevido. ¿Cómo había podido llegar hasta el rey y decirle que iba a haber una sequía? Si jamás Baal había dicho que jamás en la vida iba a haber sequía. Y le creían a Baal. ¿Cierto o no? Las palabras del profeta entraron en vigencia inmediatamente. Los que al principio se inclinaban a burlarse del pensamiento de que pudiese acaecer una calamidad, tuvieron pronto ocasión de reflexionar seriamente, porque después de algunos meses la tierra, al no ser refrigerada por el rocío ni por la lluvia, se resecó y la vegetación se marchitó. Con el transcurso del tiempo empezó a reducirse el cauce de corrientes que nunca se habían agotado y los arroyos comenzaron a secarse, pero los caudillos instaron al pueblo a tener confianza en el poder de Baal y a desechar las palabras ociosas de la profecía hecha por Elías. Los sacerdotes seguían insistiendo en que las lluvias caían por el poder de Baal y recomendaban que no se temiese al Dios de Elías,
ni se temblase en su palabra, ante su palabra, ya que Baal era quien producía las mieses en sazón y proveía sustento para los hombres y para los animales. Sí, es cierto, todavía hay mucha gente que reniega de Cristo y dice, no, Él es incapaz de matarnos, jamás. Él es incapaz de hacernos sufrir. Él no quiere que nosotros suframos. Él quiere que nosotros vivamos felices. Y para vivir feliz yo tengo que hacer lo que a mí me da la gana, porque si no, no soy feliz. El mensaje que Dios mandó acá, Él lo dio a Jezabel, a sus sacerdotes y a todos los adoradores de Baal, y a Astarte, la oportunidad de probar el poder de sus dioses y demostrar si ello era posible, que la palabra de ellas fueran falsas. La profecía de este se oponía sola a la palabra de seguridad que decían centenares de sacerdotes idólatras. Si a pesar de la declaración del profeta, Baal podía seguir dando rocío y lluvia para que los arroyos continuasen fluyendo y la vegetación floreciera, entonces el rey de Israel debía adorarlo y al pueblo declararle Dios. Y el pueblo declararle Dios. Vea hasta dónde llega la osadía de los hombres. Ve hasta dónde llega la osadía de los hombres. Que enfrentamos a Dios y le decimos, no, voy a orarle a aquel santo de palo, voy a orarle a tal persona, voy a orarle a tal santo. Y ellos nos van a dar lluvia, y ellos nos van a dar lluvia, y rocío, y comida, y todo. ¿Cierto o no? Pero cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Y las puertas de los cielos habían cerrado el paso de la lluvia. Y pasó un año y aún no había llovido. La tierra parecía quemada por el fuego. El calor abrasador del sol destruyó la poca vegetación que había sobrevivido. Los arroyos se secaron. Los rebaños vagaban angustiados, mugiendo y balando. Campos que antes fueran florecientes quedaron como las ardientes arenas del desierto y ofrecían un aspecto desolador. Los bosquecillos dedicados al culto de los ídolos ya no tenían hojas. Los árboles de los bosques, como lúgubres esqueletos de la naturaleza, ya no proporcionaban sombra. El aire fresco y sofocante levantaba a veces remolinos de polvo que enceguecían a casi cortaban el aliento. Ciudades y aldeas antes prósperas se habían transformado en lugares de luto y lamentos. El hambre, la sed hacían sus estragos con terrible mortandad entre hombres y bestias. El hambre, con todos sus horrores, apretaba cada vez más. Es terrible cuando hay una sequía. Hace muchísimos años, en el año 71, 72, más o menos, en septiembre hubo un temporal fuerte, terminó el temporal y ya no llovió más. En Costa Rica siempre se llueve hasta finales de noviembre, es más, a veces hasta principios de diciembre todavía está lloviendo, pero esa vez fue en septiembre que dejó de llover. Y no volvió a llover hasta finalizar mayo. Era terrible ver los árboles, todos estaban sin hojas, se les cayeron todas las hojas, porque la naturaleza es sabia también y tiene memoria, y las leyes naturales Dios las puso. Y
entre menos no dan flor, no dan fruto, porque necesitan con la poquitita agua que les llega subsistir, esperando la lluvia. Los biólogos recomendaron que no se debían cortar los árboles, que los dejaran así. A finales de mayo se vino un aguacero torrencial que todo el mundo se tiró a la calle a mojarse con la lluvia de la felicidad de que había llovido otra vez. Y no habían pasado 15 días cuando todos los árboles empezaron a reverdecer. Todas las plantas empezaron a reverdecer. Era algo increíble, era algo increíble. Con unos meses que se prolongó la falta de lluvia. Ahora imagínense, 3 años y medio duró esta sequía. 3 años y medio. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? ¿Cómo estaba el país? Sin embargo, aún frente a estas evidencias del poder de Dios, Israel no se arrepentía, ni aprendía la lección que Dios quería que aprendiese. No veía que él había criado la naturaleza controlada por sus leyes y puede hacerlas instrumentos de bendición o de destrucción. Y Jezabel, dominada por su corazón orgulloso y enamorada de un culto falso, la gente no quería humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Y empezó a buscar alguna otra causa de la cual pudiera atribuirse sus sufrimientos. Recordemos que Jezabel era una mujer muy fuerte, de un carácter muy dominante, que doblegaba a Acab y doblegaba a todo el pueblo y tenía un montón de sacerdotes que trabajaban para ella. Y para Baal, y para Astartet, y para Mamón, y para todos los dioses que ellos adoraban. Entonces, Jezabel se negó en absoluto a reconocer la sequía como castigo enviado de Jehová. Inexorable en su resolución de desafiar al Dios del cielo y acompañada en ello por casi todo Israel, denunció a Elías como el causante de todos los sufrimientos. No había testificado contra sus formas de culto. Sostenía que si se le pudiese eliminar, la ira de sus dioses quedaría apaciguada y terminaría las dificultades. Y terminarían las dificultades. Instado por la reina, Acab instituyó una búsqueda muy diligente para descubrir el escondite del profeta. Ellos estaban desesperados por tratar de encontrar al profeta para matarlo, porque ellos creían que matando a Elías se terminaba la sequía también. Y por atrevido, por haberle llegado a decir una mentira al rey. Y no se daban cuenta que Dios era el que lo tenía escondido y que nunca lo iban a encontrar, porque Dios lo tenía escondido y Dios le dijo dónde se debía esconder y qué era lo que tenía que hacer. Pues instado por la reina, Acab instituyó una búsqueda. Envió mensajeros a las naciones circundantes, cercanas y lejanas, para encontrar al hombre que odiaba y temía, porque no solo lo odiaba, él le temía. Porque él sabía que él no iba a decir una mentira y que era enviado por Dios. Pero Jezabel lo convencía de que sí era mentira. Y él era, bueno, voy a usar una palabra muy fea, pero la voy a usar, él era blandengue. Él todo lo que decía Jezabel era santa palabra. En su ansiedad para la búsqueda fuese tan cabal como se pudiese hacer, exigió a esos reinos y naciones que jurasen que no conocían el paradero del profeta. Pero la búsqueda fue
en vano. El profeta estaba a salvo de la malicia del rey, cuyos pecados habían atraído sobre la tierra el castigo de un Dios ofendido. Óigame, qué terribles que son las consecuencias de los pecados. Y sobre todo de los líderes de un país, de una iglesia. Contaminan a todo un país, contaminan toda una comunidad, contaminan a todo un pueblo. Pero piensan que la ira de Dios nunca les va a caer encima. Y que lo peor de todo es que piensan que no están ofendiendo a Dios y que tienen derecho de hacer lo que están haciendo. Para eso son los mandatarios, para eso son los reyes de la tierra, para eso son los príncipes. Entonces, si no, ¿cuál es el objetivo de ocupar un puesto de esos? Es increíble. Entonces, ese es el problema. Dios estaba ofendido y Acab estaba temeroso, disgustado y preocupado porque su esposita no estaba feliz. Porque él todo lo hacía para que su esposita estuviera feliz. Y las mujeres muchas veces hacemos a los hombres hacer cosas indebidas. O al revés, también hay muchos hombres que hacen a las mujeres hacer cosas indebidas con tal de obtener dinero, con tal de obtener un puesto elevado, etcétera, etcétera. Y no nos damos cuenta que al hacer estas cosas estamos provocando la ira de Dios. Y eso es el problema. Pues frustrada en sus esfuerzos contra Elías, Jezabel resolvió vengarse matando a todos los profetas de Jehová que había en Israel. No debía dejarse ni uno solo con vida. La mujer enfurecida hizo morir a muchos hijos de Dios, pero no perecieron todos. Abdías, gobernador de la casa de Acab, seguía fiel a Dios. Tomó 100 profetas y arriesgando su propia vida, los escondió de 50 en 50 por cuevas y los sustentó a pan y agua. Dios siempre tiene un remanente. Dios siempre tiene un remanente en todo lado. Y cuando Jezabel mandó a matar todos los profetas de Dios, él escondió 100. Me imagino que fue los que pudo esconder. Y vamos a leer Primera de Reyes 18:4. Primera de Reyes 18:4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Los sustentó con pan y agua. Transcurrió el segundo año de escasez y los cielos sin misericordia no daban señales de lluvia. La sequía y el hambre continuaban devastando todo el reino. Padres y madres, incapaces de aliviar los sufrimientos de sus hijos, se veían obligados a verlos morir. Sin embargo, los israelitas apóstatas se negaban a humillar su corazón delante de Dios y continuaban murmurando contra el hombre cuya palabra había traído sobre ellos estos juicios terribles. Parecían incapaces de discernir en su sufrimiento y angustia un llamamiento al arrepentimiento. Una intervención divina para evitar que diese el paso fatal que los pusiera fuera del alcance del perdón celestial. Cuando estamos sin Dios, no vemos la salida, no vemos el horizonte, no sabemos para dónde agarrar. Y entonces, entre más cosas hacemos para obtener la solución,
más y más y más nos hundimos. Nos hundimos, no podemos, porque el que nos da la salida es el Señor. Y la única forma de obtener la salida es a través del arrepentimiento y la oración. Eso es lo que tenemos que hacer para alcanzar el perdón del Padre Celestial. La apostasía de Israel era el mal más espantoso que todos los multiplicados horrores del hambre. Dios estaba procurando librar al pueblo del engaño que sufría e inducirlo a comprender su responsabilidad ante aquel a quien debía la vida y todas las cosas. Estaba procurando ayudarle a recobrar la fe que había perdido. Necesitaba imponerle una gran aflicción. Entonces nosotros en ese momento pensamos, qué ingrato que es el Señor. Qué ingrato que es el Señor. El que pecó fue acá. La que estaba pecando era Jezabel. Y yo que tengo ver en este asunto. ¿Por qué me está castigando a mí? Pero no nos damos cuenta que nosotros estamos aceptando esa corrupción, que no nos rebelamos y que también lo imitamos. Y después preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? Pero el Señor dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor Jehová. ¿No vivirá si se apartase de sus caminos? Echad de vosotros todas vuestras iniquidades con que habéis prevaricado, y haceos corazón nuevo y espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Que no quiero muerte del que muere, dice el Señor Jehová. Convertíos pues y viviréis. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Eso es lo que Dios quiere, que nosotros vivamos. Y no es en esta tierra solamente, por toda la eternidad. Porque lo que anda procurando es que tengamos una vida eterna y no una muerte eterna. Y vamos a leer Ezequiel 18, versículos 23, 31, 32, capítulo 33 y versículo 11. Que dice así: quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. ¿Qué necesidad tiene uno de morir por desobediente? Por no cumplir con sus leyes y sus estatutos, por andar en un jolgorio increíble de fiesta en fiesta y ni me acuerdo de que Dios existe. Ahora, que ir a comer, que ir a un restaurante o así, ¿es malo? No, no es malo. Lo malo es apartarse de Jehová, lo malo es apartarse de Dios. Eso es lo malo. Olvidarse de darle gracias, olvidarse de que existe, olvidarse de que estoy vivo por su misericordia y que todo lo que tengo lo tengo por su misericordia. Dios había mandado a Israel mensajeros para suplicarle que volviesen a su obediencia. Si hubiesen escuchado estos llamamientos, si se hubiera apartado de Baal y regresado al Dios viviente, Elías no habría pronunciado ningún castigo.
pero las advertencias que podrían haber sido un sabor de vida para vida, habían resultado para ellos un sabor de muerte para muerte. Su orgullo había quedado herido, su ira despertada contra los mensajeros, y ahora consideraban con odio intenso al profeta Elías. Si hubiesen caído en sus manos, con gusto le habrían entregado a Jezabel, como si al silenciar su voz pudiera impedir sus palabras. Silenciando su voz, siempre la palabra de Dios se iba a cumplir. Y porque no era Elías el que había dado la sentencia. No era Elías el que deseaba la muerte del impío. No era Elías el que decía que se mueran todos estos bandidos por estar haciendo lo que están haciendo. No. Él lo que quería era que volvieran a los caminos del Señor. Y el Señor lo que quería era que volvieran a sus caminos. ¿Mm? Frente a la calamidad, se obstinaron en su idolatría. Y así aumentaron la culpa que había traído sobre la tierra los juicios del cielo. Claro, cuando estamos desesperados y tenemos el agua hasta aquí, hasta el pescuezo, seguimos orándole a los ídolos, seguimos orándole a los santos de piedra, de madera, que no oyen, que no hablan, que no ven. Y no le oramos al Dios verdadero. Entonces nos hundimos más, porque estamos clamando a un Dios falso. Tenemos que clamar al Dios verdadero. A Él es el que tenemos que clamar. Solo había un remedio para el castigo de Israel, y consistía en que se apartase de los pecados que había traído sobre él la mano castigadora del Todopoderoso, y que se volviese al Señor de todo su corazón. No hay nada más terrible para despertar la ira de Dios que el adulterio espiritual. No lo quiere. Él no quiere el adulterio espiritual. Y ellos se habían vuelto en pos de dioses ajenos. Y le estaban dando la espalda al Señor. Se le había hecho esa promesa: si yo cerrare los cielos, que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviase pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre los cuales mi nombre es invocado, y orasen y buscasen mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. ¿Y sanaré qué? La tierra. Y sanaré la tierra. Y eso lo encontramos en Segunda de Crónicas 7, del 13 al 14. Segunda de Crónicas 7, del 13 al 14. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mire, muchas veces los agricultores se quejan de que la sequía, de que las plantaciones, que las enfermedades de las plantas, que los parásitos y las plagas que invaden a las plantas. Todo eso es perjudicial para la agricultura. Pero
se olvidaron de Dios. Se olvidan de Dios. Entonces, más bien lo que hacen es contaminar más la tierra, porque echan fungicidas, plaguicidas, abonos que no tienen que usar, etcétera, etcétera, etcétera. Además, no se está dejando respirar y descansar la tierra, de acuerdo a las leyes de la siembra y de la cosecha, establecidas por Dios, que se encuentran en la Biblia. Yo creo que ni siquiera las conocen. Hace muchísimos años, en uno de los países de Centroamérica, en una aldea, en una ciudad, sembraron zanahorias. Y eran unas zanahorias excesivamente grandes. Fue algo increíble que publicaron en todos los periódicos, cómo era posible que fueran esas zanahorias tan excesivamente grandes. Se consultó a los agricultores de esa ciudad o de ese pueblo o de esa aldea, no sé yo, qué sé yo, porque fue hace bastante tiempo. ¿Y qué fue lo que dijeron? Ay, que ellos dejaban descansar la tierra y cumplían con las leyes de la siembra y de la cosecha. Y cuando eso ocurre, entonces el Señor sana la tierra. Pero lo más importante es no solo cumplir con las leyes, es olvidarse de los malos caminos, olvidarse de los pecados y seguir al Dios vivo. Eso es lo más importante. Después de eso, Dios nos guía. Y entonces nos dice, bueno, ahora tienen que hacer tales y tales cosas para que le vaya bien en su trabajo, para que le vaya bien en los estudios, porque lo primero que Dios hace es darnos el espíritu de obediencia a Él, primero que todo. Obediencia a los papás, obediencia para los profesores, obediencia para todas las personas que están en jerarquía. Pero esas personas que están en jerarquía, lo primero que tienen que hacer es obedecer al Dios viviente. Eso es lo que tienen que hacer. Y verán un pueblo próspero, un pueblo sano, una tierra sana. ¿Verdad? Porque Dios no quiere la muerte del impío, quiere que tengamos vida y que tengamos vida en abundancia. Con el fin de obtener este resultado bienaventurado, Dios continuaba privándolos de rocío y de lluvia hasta que se produjese una reforma decidida. Hasta que no hubiese una reforma decidida, hasta que no hubiese un corazón arrepentido de parte de Acab, de Jezabel y de todos, Dios no iba a mandar la lluvia. Dios no iba a mandar la lluvia. Y ahí empezaron los problemas. Porque ¿quién daba el primer paso? Pues bueno, este era lo que les traía para hoy. Esta programación sigue lógicamente. Posteriormente vamos a ver qué fue lo que ocurrió, cómo se desató este asunto. Pero lo vemos de hoy en 8, si Dios lo permite. Y espero que estén atentos a la programación, que escuchen y que corrijan, porque tiene que corregir uno. Los padres somos los primeros que tenemos que aprender. Queremos hijos obedientes, obedezcamos a Dios. Queremos hijos prósperos, obedezcamos a Dios. Queremos que nos vaya bien en el trabajo, que nos vaya bien en las finanzas. Obedezcamos a Dios y permitámosla que nos corrige y que nos guíe en nuestras finanzas, que nos ayude a criar a nuestros hijos y a salir adelante. Eso es lo que tenemos que hacer. Pues esta era la programación para hoy. Nos vemos de hoy en 8, si Dios lo permite. Feliz fin y principio de semana. Bendiciones para todos y que el Señor nos proteja y nos guarde siempre. Jesús